Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Dios sea con todos ustedes. Hemos hablado en programas anteriores, en audios anteriores, sobre la creación de Adán, sobre su paso por el Edén, sobre la prueba que fue para Adán el árbol prohibido, su llegada a la tierra como representante de Dios en el mundo. La Biblia nos cuenta que luego de esto Adán tuvo dos hijos, Abel y Caín, y que hubo entre ellos un problema de envidia, por lo cual Caín mató a Abel, cometiéndose el primer homicida, el primer asesinato en la historia de la humanidad. En las tradiciones islámicas cuentan un poquito más esta historia, no en el Corán, en las tradiciones, nos cuentan un poquito más de esta historia y nos dicen algunas cosas que no están mencionadas en la Biblia, como por ejemplo que Abel y Caín ambos nacieron con una hermana melliza. Abel tenía una hermana melliza, Caín tenía una hermana melliza, y Adán decidió casar a Abel con la hermana melliza de Caín y a Caín con la hermana melliza de Abel. De esta manera comenzó, digamos, a existir la procreación de la humanidad. Cuando preguntan de dónde surgieron, si había solo una mujer, no había otra mujer, había hermanas, ¿no? Que incluso también la Biblia menciona que Adán tuvo hijos e hijas, ¿no? Bueno, se dice que Caín estaba envidioso y celoso de Abel porque su hermana melliza, la que se casaba con Abel, era mucho más linda, más bella que la que había tocado a él. Y entonces protestó por esto y quiso plantear esta cuestión ante Dios, ¿no? Y Adán les dijo, bueno, que tenían que hacer cada uno de ellos una ofrenda a Dios y ver qué resolvía Dios al respecto. Abel era agricultor y realizó una ofrenda tomando una parte de la cosecha, la mejor parte, la mejor porción de la cosecha, la quemó ofrendándola a Dios. Y Caín, que era ganadero, en cambio tomó una parte de sus animales y tomó la peor parte de sus animales, los que eran defectuosos, que era el desecho de su ganado, para sacrificarlo y ofrendarlo a Dios. Entonces hubo una actitud diferente de ellos respecto a la ofrenda, y Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la ofrenda de Caín, pero la rechaza por esta cuestión de que ha habido entre ellos una actitud diferente ante Dios. Y por eso es que surge en Caín la envidia y termina cometiendo este homicidio, que sería el primer homicidio de la humanidad. En definitiva, cuando nosotros vemos toda esta historia que estuvimos viéndola en audios distintos, sobre la creación del primer ser humano, sobre la caída de Iblis, sobre el pecado original, la falta cometida por Adán y ahora el homicidio de Abel, nosotros vamos a ver en toda esta pequeña historia del origen de esta humanidad lo que podríamos llamar las tres grandes afecciones o enfermedades del alma que acompañan el alma humana desde sus comienzos. Le puse afecciones porque estuve buscando un término que no fuese enfermedad. No quise llamarlas enfermedad como las había puesto al comienzo, había pensado en llamar enfermedades del alma, pero preferí buscar otro término para no pensar que esto es un asunto que la persona contrae sin culpa,
a la persona que se enferma, por ahí no tiene culpa de haberse enfermado, y las acciones cometidas en esa enfermedad como que tampoco son, también es inocente de la misma, que no tiene culpa de las acciones que realiza. Y no es así. Entonces vamos a llamarla afecciones o desórdenes del alma humana. Son las tres principales, que son la soberbia, la codicia y la envidia. Cuando nosotros recordamos la acción de Iblis, de Lucifer, de negarse a prosternarse ante Adán, fue un acto de soberbia. Cuando recordamos la falta de Adán en el Edén, fue un acto de codicia. Y en este caso, el crimen cometido por Caín fue un acto de envidia. Entonces ahí están las tres grandes afecciones del alma que acompañan al alma humana desde su comienzo, desde los primeros pasos dados por esta humanidad. La soberbia nos hace cometer actos de discriminación y racismo, nos hace creer que somos superiores, incluso que somos impunes, nos ciega a nuestros defectos, nos hace negar nuestros defectos, nos impide superarlos. El soberbio es un ignorante compuesto, es decir, es una persona que no sabe y desconoce que no sabe. Es una persona que tiene una afección y desconoce que tiene esa afección. Piensa que es el estado natural de él, cree que está en lo correcto, no percibe su error, su falta, su defecto, y esto lo lleva a profundizar su mal. La codicia nos lleva a buscar aquello que no nos pertenece, aquello que es de otra persona, incluso nos empuja a cometer otras faltas para obtener eso, ¿no? Obtener ese bien ajeno, faltas como robar, mentir, oprimir a otros, maltratar a otros, obrar con injusticia, incluso acciones como la guerra, invadir países, bombardear y cometer genocidios, asesinar poblaciones civiles. Muchos de estas grandes faltas, muchos de estos grandes errores, podríamos decir, más que errores, crímenes de la humanidad se cometen por codicia. Y la envidia nos empuja a buscar dañar al otro sin razón, solo porque posee algo que nosotros no tenemos y que a nosotros lo envidiamos por eso. Nos enceguece también y nos hace perder nuestra humanidad. Comparada por ahí con las otras dos afecciones, la envidia podríamos decir, bueno, ante la soberbia que trae el racismo, que trae discriminación, ante la codicia que trae tantos crímenes para obtener los bienes ajenos, la envidia parece un mal menor, digamos. Sin embargo, el Corán tiene las suras del conjuro, las dos últimas suras o capítulos del Corán, que sirve para protección de todos los males, y justamente en la sura 113 del conjuro menciona el amparo del envidioso cuando envidia, cuando comete esta acción de envidia. Y en definitiva, el primer homicidio cometido por la humanidad fue por envidia. Entonces no se trata de un mal menor. Es tan dañino, tan perjudicial como los otros dos males, como la soberbia y la codicia. ¿Y cómo nos libramos de estas afecciones? ¿Cómo nos curamos o sanamos nuestra alma de estas dolencias? ¿Cómo las combatimos? Bueno, como cualquier afección, como cualquier dolencia, cualquier enfermedad, digamos, primero
debemos saber que tenemos esa enfermedad, que tenemos esa afección, en primer lugar. Tener conocimiento, tener conciencia de nuestro estado. En segundo lugar, debemos querer curarnos de esa afección, porque es probable que seamos conscientes que tenemos una dolencia, que tenemos un defecto, que tenemos un mal, que seamos conscientes y no queramos curarlo. No queramos combatirlo, no queramos decir, bueno, sí, yo soy codicioso, yo soy envidioso, yo soy soberbio, y sí, ¿qué? Y no lo quiero cambiar. Entonces, en segundo lugar, tenemos que querer curarnos de esta afección. Después, en tercer lugar, debemos buscar un medio, un recurso, un médico, por ejemplo, para curar esta afección, y luego aplicar la medicina que nos indique ese médico. Nada de esto es sencillo. Enumerarlo, 4 pasos, parece simple. Tomar conciencia, querer curarse, encontrar el médico y aplicar la medicina. Parece simple, pero nada es sencillo en absoluto. En primer lugar, para tener conciencia de que tenemos una afección, una dolencia determinada, una enfermedad, como quieran decirle, tendríamos que conocer el estado de salud. Nosotros después decimos, padezco una enfermedad X porque antes estaba sano y ahora me encuentro enfermo. Entonces debería conocer primero el estado de salud, cosa que ya empezamos por algo difícil, porque estas afecciones, como dijimos, acompañan el alma casi de sus primeros pasos, casi de sus orígenes, vienen juntos, digamos, con el alma, vienen muy apegadas al alma. Entonces es muy difícil decir que exista un estado de salud, un estado donde el alma se libre por completo de estas afecciones. Además, una cuota de ellas, en pequeño grado de estas afecciones de soberbia, un pequeño grado de codicia, un pequeño grado de envidia, son positivos para el hombre, son buenos. Si el hombre carece por completo de soberbia, por ejemplo, carece de orgullo y de autorrespeto. Si no tuviera un pequeño grado de codicia, no buscaría el sustento, por ejemplo, ¿no? Y un pequeño grado de envidia sana le hace ver al hombre lo que podría ser un ejemplo a imitar. Hace que el hombre vea en otros alguna cosa buena y positiva y las desee, ¿no? Y entonces lo tenga como ejemplo cuando hablamos de una envidia sana, que no termine queriendo perjudicar a esa otra persona, sino tomándola como referente o como ejemplo. Entonces, en pequeño grado, estas 3 afecciones pueden ser en cierta manera positivas. Incluso la sociedad también los ve como positivo en cierto grado. Y cuando sobrepasa los límites y ya se transforma en algo negativo, la misma sociedad no castiga a la persona que porte estas afecciones por el mero hecho de portarlas, ¿no? No castiga si no comete un crimen empujado por estas afecciones. No castiga a una persona que sea soberbia, que sea codiciosa, que sea envidiosa, solo por serlo. Entonces la sociedad no nos presenta, no nos muestra a la persona con estas afecciones como alguien enfermo. Entonces nos resulta, por eso, en primer lugar, difícil identificar estos males como enfermedad. Porque nos lo pueden mostrar como que en realidad no es una afección de la cual debamos librarnos, sino por ahí un asunto que debamos manejar un poco, pero que bueno, que en cierta manera puede estar. La persona primero debe identificar que tiene alguna de estas
dolencia o las tres. Muchas veces tiene las tres, pero vamos a decir que por ahí identifica que tiene una dolencia. Después, como dije, tiene que querer superar esa dolencia, tiene que querer hacer un trabajo de autopurificación, de limpieza. Y esto es difícil porque tiene que vencer una apatía y una negligencia que lo sacan a la persona de una posición cómoda, la persona de que no hace un trabajo para corregir su interior. Para corregir ese interior tiene que movilizarse a buscar una cura y tiene que, para esa movilización, tiene que recorrer un camino, hacer un esfuerzo y para eso tiene que estar motivado, fuertemente motivado. En general son las crisis espirituales que sacuden a la persona, lo hemos dicho en otras oportunidades, las crisis espirituales que sacuden, las que hacen que la persona busque un camino para su curación o sanación. ¿Mm? Lo impulsan a esto cuando padece una fuerte crisis espiritual y a veces la crisis proviene de alguna enfermedad, de algún accidente, de alguna desgracia, generalmente proviene de algo que uno lo ve como negativo, que lo golpea fuerte, que lo sacude, que lo conmociona. Entonces lo saca esa crisis de ya la situación cómoda que estaba antes, lo pone en una situación incómoda, lo hace percibir su estado y entonces a partir de ahí el hombre debe querer buscar curarse o sanarse y ahí realizará, si Dios quiere, un trabajo de corte espiritual. Para esto siempre y cuando que no termine cayendo en problemas como el alcohol, las drogas, o que vaya a hacer terapia con un psicólogo que le termine adormeciendo la crisis, que termine haciendo o hable con amigos y amigos le digan, olvídate de esto, quédate tranquilo, déjate joder, y, disculpen la expresión, pero, de esa manera, digamos, termina volviendo a caer en el estado de negligencia. Lo hablaremos, si Dios quiere, con más profundidad en otros momentos esto. Y llegamos a la tercera y cuarta etapa que decíamos. La primera era identificar, saber que uno está con un padecimiento. La segunda es querer curar ese padecimiento. Y la tercera sería encontrar un médico, encontrar una fuente de cura. Y la cuarta, aplicar esa cura dada. La tercera también es un gran problema, porque muchas veces la persona supera estas dos etapas anteriores, conoce que tiene un problema, quiere curarlo y termina cayendo en un falso médico, termina cayendo en un curandero, en falsos sanadores, que abundan más que los médicos verdaderos, por decirlo de una forma, médicos espirituales, ¿no? Abundan más los recursos falsos, los recursos que terminan adormeciéndonos y terminan engañándonos y haciéndonos caer de vuelta en un círculo hacia el principio, que no termina en una autopurificación, sino termina en una autocomplacencia. Lo vamos a profundizar, si Dios quiere, este último punto en otro momento. Cuando llegamos al punto 4, que es aplicar la medicina otorgada, en general, cuando nos estamos refiriendo a cuáles son las medicinas que otorgan las curaciones para la autopurificación, en términos generales se habla de promover un estado opuesto a la dolencia que tiene la persona. Por ejemplo, si la persona es soberbia y quiere curar la soberbia, debe promover en él la humildad. Cuando quiere curar la codicia, debe promover en él el desapego de los bienes. Y cuando quiere curar la envidia, debe promover en él el amor hacia el otro,
para no tenerle envidia. Esto en términos generales, y quizás esto sea lo más sencillo de todo, ¿no? Porque lo difícil son las etapas anteriores. Lo difícil es la toma de conciencia, el querer recorrer el camino y el encontrar un médico correcto. Estos puntos dependen de Dios, digamos. Lo vamos a ampliar, si Dios quiere, en otro momento. Cuando decimos esta parte de la medicina parece simple, también tiene sus complicaciones porque requiere de un trabajo espiritual. No siempre son tan simples las cosas, ¿no? Y cuando la afección en concreto que tiene el alma nos ha llevado a cometer acciones incorrectas, acciones, digamos, que podemos calificarlas como malas, como pecados, nos ha llevado a robar, nos ha llevado a mentir, nos ha llevado a cometer distintos tipos de acciones malas. La curación para esto depende de cada caso en particular, que habrá que analizar cada uno de los casos, cuáles son las acciones y qué grado se cometieron, pero en términos generales, hablando de términos generales, hay 4 pasos a seguir. Primero, el arrepentimiento sincero y auténtico de esa acción cometida. Segundo, el pedido de perdón por esa acción, y el pedido de perdón debe ser a Dios y a la víctima de la acción. No puede ser solo a Dios y omitir a la víctima de la acción. Debe ser a Dios y a la víctima de la acción. El tercer paso es enmendar el daño cometido. Por ejemplo, si se robó algo, devolverlo. Y el cuarto paso es la firme intención y compromiso de no reincidir. Aunque después se reincida en la acción, la persona debe tener la firme intención de no volver a cometer esa falta. Entonces, de esta manera se va a ir curando de las faltas cometidas en estos grados de enfermedad que tenía cuando era dominado por esos males, esas males. Pero el hombre debe ser responsable de las acciones que comete. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Resumiendo, el alma humana tiene afecciones que la acompañan desde sus orígenes, las 3 principales que están representadas en la historia del origen de Adán: la soberbia, la envidia, la codicia y la envidia, y cómo debe hacer el hombre un trabajo para autopurificación, para curarse de esas afecciones que acompañan su alma casi desde sus orígenes, aunque no sean parte propia del alma, porque el alma, como ya hemos dicho en un audio anterior, nace pura. Eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Néstor Pagano, mi nombre islámico es Abdallah Yusuf. Este programa se llama El Pabilo y les pedimos que pongan un like, un me gusta, lo pongan a compartir, nos ayuden para que se difunda, comenten aquí abajo qué les ha parecido el tema y si quieren que tratemos otros temas, y si Dios quiere vamos a ver cómo continuamos con esta línea que venimos tratando hasta el día de hoy. Me despido. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.